Ahora hablando de las mejores películas de ciencia ficción de los años 2000, hoy revisaremos la historia de Ray Ferrier, quien es un trabajador portuario que además está divorciado. Cierto fin de semana, su ex esposa le deja a sus hijos, Robbie y Rachel, pero rato después, y muy de pronto, una raza extraterrestre invade la Tierra, y lo que sigue es una extraordinaria batalla por el futuro de la humanidad, a través de los ojos de una familia que lucha por sobrevivir. Así que ahora agárrate papitas y refresco, que revisaremos muchos datos increíbles de la increíble película La Guerra de los Mundos, del año 2005. Pero antes de comenzar, si esta es tu primera invasión a este canal, pues no olvides suscribirte y darle a la campanita para más entretenidos videos de los 2000. ¡Comencemos! Nadie habría creído, en los primeros años del siglo XXI, que mientras los hombres atendían a diversos asuntos, éstas los observaban y los analizaban. Pero a través del abismo del espacio, intelectos vastos, fríos y hostiles contemplaban nuestro planeta con ojos envidiosos. Y lentos, pero seguros, trazaban sus planes contra nosotros. Esta película fue dirigida por Steven Spielberg y escrita por Josh Friedman junto con David Koepp, y está basada en la novela de 1898 de H.G. Wells, llamada también La Guerra de los Mundos. Y antes que nada me gustaría ahondar mucho más en la novela original, pues bueno, la misma fue escrita entre 1895 y 1897 y salió a la venta en 1898 en Londres. La Guerra de los Mundos es de las primeras historias que detalla un conflicto entre la humanidad y una raza extraterrestre, y originalmente la narración va en primera persona, donde sus protagonistas pues son anónimos, uno en la localidad de Surrey y su hermano menor en Londres. Todo esto mientras el sur de Inglaterra es invadido por marcianos. El autor del libro dijo que la idea surgió de una discusión con su hermano Frank sobre el efecto catastrófico que los británicos tuvieron sobre los indígenas en Tasmania, y la pregunta que surgió en esa charla fue: ¿qué pasaría si seres extraterrestres le hicieran a Gran Bretaña lo que los británicos le habían hecho a Tasmania? La Guerra de los Mundos ha sido muy popular e influyente, y ha generado media docena de largometrajes, dramas de radio, discos y varias adaptaciones a cómics, sin contar series de televisión y secuelas o historias paralelas, escritas por los mismos autores. Pero quizá la más recordada es la dramatización realista en un programa de radio de 1938, dirigido y protagonizado por Orson Welles. Este programa se emitió en una noche de Halloween, y el episodio se volvió famoso por causar pánico en toda la gente que lo escuchaba, pues porque no sabían si la invasión marciana era ficticia o real, y se dice que mucha gente empezó a empacar sus cosas y a salir a la calle, pues creyeron que la transmisión era real. Y no los culpo, pues ¿qué es lo primero que harías tú si esto fuera real? I've ever witnessed. They look like tentacles to me. I can see the thing's body now. It's large as a bear. Coming out of that black hole, two luminous discs. No pares. No dejes de acelerar. ¿Por qué hizo eso? ¡Pueden llevar a 20 personas! ¡Que te bajes! ¡Rachel! ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? La historia comienza con la narración de Dios, o sea, Morgan Freeman, que explica que seres inteligentes de otro mundo han estado conspirando contra la Tierra durante siglos. Bajo este contexto conocemos a los personajes principales, empezando por Ray, un trabajador portuario, divorciado, e interpretado por Tom Cruise, el cual tiene dos hijos, uno que es el rebelde adolescente Robbie, interpretado por el actor que hizo de Goku, y su hija Rachel, una niña con un trastorno de ansiedad. En el fin de semana, Robbie y Rachel se quedarán en casa de su papá, porque su madre, llamada Marianne, se va a Boston a visitar a sus padres. La familia al parecer no se lleva nada bien porque quién sabe cómo habrá sido el divorcio, pero Ray hace su mejor intento. ¿Quedamos 8:30? ¿Eso dijimos? No, a las 8. Sí que te compraste un auto respetable y seguro, Tim.
Te felicito. Gracias. Sorpresivamente, ese mismo día todo cambia, cuando una misteriosa tormenta llega a la ciudad, y de repente toda la tecnología humana deja de funcionar, por lo cual todos creen que es un atentado o algo así. ¿Tú tienes idea de qué pasa? No, voy a averiguarlo. Intenta cambiar el solenoide. Entonces, cuando Ray va a investigar qué está pasando en el vecindario, de la nada surge un enorme trípode del suelo, causando evaporaciones y destrucción. Ray, como cualquier persona en su lugar, queda en shock y va corriendo a su casa por sus hijos para escapar de inmediato. Nena, Estás asustándome mucho. quiero que vayas por Papá. tu maleta. ¿Qué pasa? No puedo decirte. En su camino hacia Boston, la familia es acorralada por una turba que quiere el auto. Y sin otra opción, Ray y sus hijos dejan el coche, aunque la turba ahí atrás se vaya matando entre ellos solamente por el transporte. ¡Muévanse! ¿Dónde está mi hijo? Esta historia continuará. Obviamente, como lo mencioné, esta película difiere mucho del libro original, sobre todo porque están ambientadas en épocas muy distintas, pero sería bueno echar un ojo a la historia original. Pues bueno, la narración del primer libro comienza afirmando que mientras los humanos en la Tierra se ocupaban de sus propios problemas, a mediados de la década de 1890, los extraterrestres en Marte comenzaban a planear una invasión a la Tierra porque sus propios recursos estaban disminuyendo. El personaje principal, Anónimo, es invitado a un observatorio astronómico en Ottershaw, donde se ven explosiones en la superficie del planeta Marte, creando esto mucho interés en la comunidad científica. Meses después, un supuesto meteoro aterriza en Horsell Common, cerca de la casa del narrador en Woking Survey, todo esto en Inglaterra. Nuestro narrador anónimo es uno de los primeros en descubrir que el objeto que cayó es un cilindro artificial, del cual salen unos marcianos que eran grandes y grises, con una piel marrón aceitosa y tal vez del tamaño de un oso. Según se describe, estos seres tenían dos ojos grandes de color oscuro, bocas en forma de V, sin labios, y estaban rodeados por dos grupos de tentáculos. Por suerte, estos seres tuvieron dificultades para hacer frente a la atmósfera y a la gravedad de la Tierra, por lo que rápidamente volvieron a su cilindro. Y es aquí donde empezaba la invasión con naves espaciales, destruyendo todo a su paso. Derrotaron a la primera potencia del mundo en un par de días. Esto no es más guerra de lo que sería una guerra entre hombres y gusanos. Esto es un exterminio. Pero ¿cómo es que esta historia, que podríamos decir que es simple, marcó tanto a la cultura popular a través de los años? Pues bueno, esto se debe a que la novela fue lanzada a finales del siglo XIX, casi al final de la era victoriana, justamente durante un periodo de cambio social y tecnológico, que tal vez fue el único de su tipo en la humanidad, y de hecho es imposible no apreciar esta historia sin entender el contexto histórico, porque eso fue lo que realmente llamó la atención de Spielberg. Entre los eventos históricos de la época de la publicación del libro, están en la invención del foco de luz, en 1878, por Thomas Edison y Nikola Tesla, quienes dieron corriente a todo el mundo. Además, durante la época, la teoría de las especies de Darwin abrió la mente a la comunidad científica, y el autor H.G. Wells empezó a dudar sobre la existencia y supremacía de la humanidad. Con respecto a los tentáculos que rodeaban a los extraterrestres, pues bueno, el pulpo en ese entonces era un símbolo de los imperios, y de hecho esta fue la inspiración para crear los vehículos de destrucción extraterrestre. Además, durante esta época, las invasiones a imperios y colonias produjeron un nuevo género literario enfocado en las invasiones, pero la Guerra de los Mundos llevaba este género más allá, cambiando el punto de vista de este género de invasiones. Ya en el siglo XX y tiempo después de la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los Mundos fue relevante nuevamente, pues predijo el uso de gas en el campo de batalla, junto con la guerra masiva en ciudades grandes, y más tarde, tras la histórica transmisión en la radio, la obra quedó como el modelo a seguir en historias de invasiones alienígenas, lo cual se reflejó en miles de películas a través del tiempo y hasta nuestros días. Bajan en cápsulas, usan los rayos para llegar a las máquinas sepultadas. ¿Oyeron eso? Más tarde, la familia se topa con los militares que enfrentan a los extraterrestres. Robbie, en un arranque de hombría adolescente, insiste en unirse a la pelea, dejando atrás a su papá y a su hermana. Entonces, un trípode causa explosiones, forzando a Ray y a su hija a refugiarse con un hombre llamado Harlan. En esa misteriosa casa evitan ser descubiertos durante días, y afortunadamente logran permanecer ocultos cuando algunos extraterrestres investigan su escondite.
Es importante mencionar que los extraterrestres de Spielberg se parecen mucho a los trípodes de los que vinieron, con una cabeza triangular, 2 grandes ojos oscuros y 3 extremidades delgadas pero flexibles. Pero bueno, poco después el grupo nota una especie de enredaderas rojas en el sótano y se puede ver una niebla roja allá afuera. Lo que pasa es que los trípodes extraen la sangre de los humanos capturados y la misma es rociada para ayudar a la terraformación. Al darse cuenta de esto, Harlan se vuelve loco y a Ray no le queda otra más que matarlo para proteger a su hija. ¡Nos beben! ¡Van a escuchar, por favor! ¡Y nos escupen! ¡Escúchame, cállate! ¡Nos beben! ¡Van a volver a bajar! Y luego... A pesar de esto, padre e hija son descubiertos por una sonda extraterrestre y capturados dentro del trípode. Afortunadamente, Ray utiliza un cinturón de granadas para destruir la máquina desde dentro, salvando así a otros humanos atrapados. Más adelante, cuando casi no había esperanza y sin explicación alguna, los trípodes empiezan a fallar y las tropas aprovechan para derribar cuantos trípodes se pueda, con ayuda, obviamente, de nuestros misiles. ¿Qué pasó? ¿Ustedes lo derribaron? No, señor, empezó a hacer cosas raras, a caminar en círculos, hasta que cayó solo hace aproximadamente 1 hora. Para plasmar la Guerra de los Mundos de forma hiperrealista, así como lo quería Spielberg, la empresa Industrial Light and Magic fue la principal empresa de efectos especiales de la película. Si bien Spielberg había usado CGI para ayudar a visualizar las secuencias en preproducción, esta es la primera película en la que realmente se usó efectos de computadora para animar todos los storyboards, lo cual fue un gran salto para la industria del cine. Pero aún así, para mantener el realismo en la película, el uso de imágenes generadas por computadora y el uso de pantalla azul fue muy limitado, y la mayoría de los efectos digitales se mezclaron con imágenes en miniatura y acción en vivo. Para la mayoría de las tomas en la película también se usó bastante luz y flashes, que iban entre blanco, verde y rojo, los cuales daban un toque terrorífico. La escena en la que los trípodes aparecen por primera vez tardó en rodarse alrededor de 6 días, y para esta escena se usaron diferentes efectos, algunos reales y otros hechos en computadora, pero lo que más nos asombró fue la desintegración de la gente por los rayos del trípode. Para esto se usó una técnica sencilla en pantalla azul, con cargas de aire comprimido y ropa, para poder capturar cómo sería si la gente fuese desintegrada en menos de 1 segundo, y hay que reconocer que el resultado final es bastante creíble. Otra de las escenas más difíciles de realizar fue la escena del puente, en la cual todos los extras pues son reales y no son hechos en CGI. Para eso se contrató alrededor de 1000 personas, con las cuales se coordinaron los gritos y los movimientos. Y a pesar que durante la noche de rodaje hacía bastante frío, todo el mundo estaba muy emocionado de participar en la película. Para esta escena el director se inspiró en las miles de historias de refugiados alrededor del mundo, los cuales cruzan grandes distancias solamente con un par de maletas. En cuanto al barco, se creó una maqueta gigante incluyendo sus autos, con algo de CGI para maquillar. Esto mezclado con las tomas reales de la gente dejaron un resultado sinceramente increíble. Sí que quieres luchar y piensas que tienes que hacerlo, pero no es así. Espera. ¿Qué estás haciendo aquí sola? Vente con nosotros. Vámonos, déjala. Pasa por mi hermano, tengo que quedarme. Quiero estar aquí. Espera, quédate. Hazlo por tu hermana. Por favor, déjame ir. Tienes que dejarme ir. Ahora hablando del elemento más importante de esta invasión, pues son los trípodes. El director tuvo algunas ideas y se las presentó a Ryan Church, el diseñador de criaturas de la película, quien pensó que toda la cultura y biología de los extraterrestres debía estar basado en 3 patas. Para tomar algo de inspiración, los diseñadores también vieron hacia atrás en el tiempo, es decir, que revisaron otros diseños anteriores hechos en programas de televisión, películas y series, y no solo de la Guerra de los Mundos, sino de las películas de invasiones en general, por lo que se decidió que estas máquinas deberían tener movimientos casi como si tuvieran vida propia. Pero algo bastante interesante que Steven Spielberg aportó al equipo de diseño es que según él, estos alienígenas deberían moverse como bailarinas de ballet terroríficas, y es por eso que esos movimientos se ven bastante delicados, pero a la vez intimidantes. Para el diseño de los alienígenas en sí, se hicieron hasta 23 tipos de diseños diferentes, la mayoría de estos presentando un diseño tipo anfibio, con un movimiento muy parecido al de un sapo mezclado con la destreza de un gato. Pero si esta invasión es hiperrealista, ¿qué tal si tratamos de explicarla con datos científicos? Pues bueno, según mi propia investigación, los láseres que disparaban los trípodes debían tener una temperatura de al menos 11.000 grados Celsius, esto para poder evaporar a una persona en menos de un segundo, lo que es prácticamente más caliente que la temperatura promedio en el Sol. Estas máquinas también dejaban un líquido que terraformaba la Tierra,
para que sea más habitable o algo así, como los Zergs en StarCraft. Por alguna razón, estas naves necesitaban carne humana para producirla. Todo esto aparte de poder escalar en cualquier superficie, y obviamente no podemos dejar atrás las luces que se activan solamente por la noche. Según la novela, los marcianos se describen como criaturas parecidas a pulpos y se reproducen asexualmente. Internamente, según sus características físicas, los marcianos podrían ser descendientes de una especie similar a los seres humanos, y la evolución los habría reducido a solo un gran cerebro y una cabeza, con 2 grupos de 8 tentáculos. Se los describe también como lentos bajo la gravedad terrestre y más pesados que en Marte. Después de colaborar en Sentencia Previa del año 2002, el director Steven Spielberg y Tom Cruise estaban muy interesados en volver a trabajar juntos. Incluso Spielberg dijo que Cruise es un actor creativo que aporta ideas geniales en el set y que entusiasma a todo el equipo. Esta película es la tercera de Spielberg sobre el tema de las visitas extraterrestres, junto con Encuentros cercanos del tercer tipo y E.T. el extraterrestre. Pero para esta cinta tenía la intención de contar una historia contemporánea, obviamente dentro del terreno de la fantasía, pero representada de una manera hiperrealista. Entonces Steven y Tom le pidieron a J.J. Abrams que escribiera el guión, pero este rechazó la oferta pues estaba trabajando en el piloto de la serie de televisión Lost. Después de varias revisiones y una tormenta de ideas, los guionistas Josh Friedman y David Koepp entregaron un guión final, y ambos dijeron que decidieron hacer el guión siguiendo el punto de vista de un personaje, para no utilizar el cliché de la destrucción de edificios emblemáticos y destrucción masiva, como en las películas de destrucción de finales de los 90. Pero obviamente se adaptaron algunos aspectos del libro, pero condensándolos en gran medida. Un buen detalle es que también, al igual que en el libro, se trató de mantener el ambiente de incomunicación de los personajes, así como a finales de los 1800. Es por eso que Tom y compañía, en algún momento de la película, quedan desprovistos de electricidad y obviamente no tienen ni internet ni teléfonos celulares. Finalmente Steven Spielberg aceptó el guión final después de descubrir que este tenía varias similitudes con su vida personal, incluido el divorcio de sus padres, y la difícil situación de los supervivientes al ataque, la cual reflejaba la propia incertidumbre del director después de la devastación de los ataques del 11 de septiembre. Para Spielberg, las historias de supervivencia de los personajes debían ser el foco principal, ya que representaban, según él, la mentalidad estadounidense de nunca darse por vencido. Finalmente, después de esta larga travesía, Ray y Rachel llegan a su destino y se encuentran con Marianne y Robbie, quienes de alguna manera, que no sabemos, sobrevivieron. Mientras tanto, Morgan Freeman, en su voz en off, comenta que durante la invasión murieron 1.000 millones de humanos, pero los extraterrestres, a pesar de su superioridad tecnológica, no eran inmunes a las simples enfermedades que contrajeron, causadas por los microbios terrestres. Desde el momento en que los invasores llegaron, respiraron nuestro aire, comieron y bebieron, estuvieron condenados. Fueron vencidos, destruidos, tras fracasar todas las armas y recursos del hombre, por las criaturas más diminutas que Dios en su sabiduría puso sobre la tierra. 1.000 millones de muertes hicieron al hombre acreedor a su inmunidad, al derecho a sobrevivir entre los infinitos organismos de este planeta. Y ese derecho es nuestro ante todo adversario. ¿Por qué quieres ir en esa dirección? ¡Nos vengamos! ¡Eso hacemos! Sí, ahora busca un plan en el que tu hermana de 10 años no se tenga que unir a las Fuerzas Armadas. ¿Se te ocurre algo así? Por último, quería mencionar a los actores que acompañan a Tom. Primeramente tenemos a Dakota Fanning, como Rachel. El personaje fue votado como la cosa más inútil en un apocalipsis por MTV. También tenemos a Justin Chatwin, como Robbie, quien tiempo después sería el tan odiado Goku de la pantalla gigante. Para el papel de Mary Ann, la actriz Miranda Otto originalmente rechazó el papel pues estaba recientemente embarazada. Sin embargo, Spielberg le insistió y quería que interpretara el papel, y acomodó un poco el guión para incorporar el embarazo al personaje de Mary Ann, por lo que finalmente Miranda aceptó la oferta.
Y así fue como llegó La Guerra de los Mundos en el año 2005. La película costó un total de 132 millones de dólares y recaudó mundialmente 600 millones, siendo un éxito completo. Y la verdad, esta es una de las películas más recordadas de la década y una de mis favoritas. De hecho, en el año 2019 se lanzó una serie de televisión producida por la Fox, y que si eres fan de la franquicia pues deberías verla. Pero por ahora quisiera saber tu opinión acá abajo en los comentarios. Y si te gustó este video pues compártelo con tus amigos y familiares, que eso nos ayudaría muchísimo. Y no olvides dejar tu buen like. Nos vemos en la siguiente invasión acá en Los 2000.